Bueno, el análisis del 11 de julio tiene que partir, a mí me parece que para un buen análisis habría que decir cuál fue la naturaleza del evento, qué es lo que pasó allí, cuáles son sus dimensiones políticas fundamentales. Segundo lugar, yo creo que no se puede analizar fuera de contexto. Hay que buscar las causas del evento y para hacerlo, a mí me parece que es importante preguntarse cuán correctas fueron el diseño de políticas que precedió, digamos, en la década previa, o digamos, desde que se haya ocurrido algo relativamente que se puede considerar un precedente, que son los eventos del 5 de agosto de 1994. ¿Qué pasó entre el 5 de agosto de 1994, por ejemplo, y el 11 de julio del 2021? Y preguntarse cuán correctas fueron los paradigmas de las políticas diseñadas, el diseño de esas políticas y, muy importante, la implementación de las mismas. O sea, ¿cuál fue la naturaleza del evento? ¿Cuál es la naturaleza de las causas que tiene? Y yo creo que eso es importante hacerlo desde el contexto de lo interno y lo externo. Y lo externo no hay una gran variación en tanto existe la política de embargo, guerra económica, etcétera, pero sí hay un espacio de agencia, discreción, posibilidad de acción desde lo interno que debe ser cuestionado, preguntado, tanto en términos de paradigma como en términos de implementación de esas políticas. Y por último, ¿cuál es el tono, cuál es la marca que un evento como este deja en relación a la política cubana? Nosotros hemos hablado de este tema en varias ocasiones. Incluso en una de las ocasiones fue para el Consejo de Embajadores o una especie de organización en Chile de embajadores retirados que lo hemos transmitido aquí. Se puede encontrar, vamos a buscar el programa y lo vamos a poner para que la gente lo vea. Y eso lo hicimos prácticamente como un mes, era la víspera de la elección chilena, porque nos fuimos invitados por un grupo de personas para hablar de diferentes temas que eran interesantes para la política exterior chilena en la previa a la elección del presidente Gabriel Boric, un gobierno con el cual nos hemos sentido no identificados, ni mucho menos, porque no nos toca a nosotros no somos chilenos, pero que sí hemos tenido mucho respeto para las figuras que lo integran, para lo que representó en la izquierda chilena. Más expectativas, hay expectativas que no se han logrado, como una nueva constitución, pero por lo menos en política exterior a mí me parece que se generaron debates muy interesantes en torno a la política latinoamericana, la política exterior en general de Chile. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que se puede decir? Hice esa presentación y se las puedo, el que quiera vaya y la vea, donde trato con mucha más amplitud el tema. Y con la inmediatez que ocurrió apenas unos meses después, creo que fue un mes o 2 meses después del 11 de julio del 2021. Así, ¿qué es lo que yo creo que primero que hay que poner aquí? A mí me parece, primero que todo, si uno se pone y lee, estudia, ha vivido como corresponde en mi caso, a los años, esa década previa en Cuba, Estados Unidos, las décadas, la década de los 90, la década de los 2010, la década del 2000 al 2010, del 2010 al 2020, yo creo que esa era una tormenta que se esperaba que llegara más temprano o más tarde, por las dinámicas de desgaste, por las dinámicas de precariedad excesiva, por la dinámica de posposición de reformas, de un modelo que, contrario a lo que a otra gente han dicho, estaba agotado, no, en mi opinión, no para los años 2010, 2015, 2020. Este es un modelo que en lo fundamental estaba agotado, con raíces profundas en los defectos que tiene,
desde antes incluso de 1989. Cuando se habla del modelo de socialismo cubano, que tiene mucho en común, como lo dijo recientemente Julio Carranza, con el socialismo de la Europa Oriental, de la Unión Soviética, etcétera, ese modelo estaba agotado desde aquellos años. Yo creo que había la necesidad y la opción de plantearse dos tipos de reforma o dos dimensiones de la reforma. La primera es una reforma integral, comprensiva, abarcadora, que entendiera la complejidad sistémica y los defectos estructurales del sistema de economía e incluso relación Estado-sociedad, partido Estado-sociedad, que se daba ya desde principios de los 90 por lo menos, pero cuya sostenibilidad se menciona entonces, pero que desde antes había ilustrado fallas estructurales serias, criticadas tanto por actores locales en torno al proceso de rectificación de errores. Ya se admitían errores que parecían de política, pero también tenían raíces estructurales, economía estatizada, ordenamiento de comando de las prioridades económicas, vacíos, por ejemplo, como el que plantea el informe central del primer congreso del partido. No estamos hablando del tercero, ni del cuarto, ni del quinto. El primer congreso del partido ilustra unos niveles de producción agrícola por sectores en los cuales, a pesar de tener el 10% de la superficie arable, el sector privado está produciendo, junto con el cooperativo, que tiene como otro 10% o un 15%, no recuerdo ahora los números exactos, pero en total son menos del 70% de la superficie arable y está produciendo en aquella época, estoy hablando cuando el sector estatal las tenía todas, le llegaban ¿cómo se llama? Las cortadoras de caña, estaban las plantas de las KTP, todo ese tipo de cosas. Y a pesar de todo eso, si usted veía la producción de alimentos, el sector privado y el cooperativo se pasaban del 50% cuando en su posesión de la superficie arable era menor del 70%, menor del 30%. O sea, obviamente, si usted con menos tierra está produciendo más está el sector más dinámico, la lógica indicaría que la naturaleza del desarrollo, del crecimiento económico, es que se expandiera aquellos que hacen un uso más eficiente de la tierra que aquellos que no lo hacen. Sin embargo, por la razón estructural del sesgo a favor de la economía estatal, de la estatización, de la existencia de una economía de espaldas al mercado, el país no se movió en esa dirección, a pesar de las señales de información que se transmitían a ese respecto. Ya para los años 80 empieza a hacerse aperturas tímidas con decretos leyes que permiten un mínimo de inversión extranjera y uno se da cuenta que en esos lugares donde eso se está produciendo hay una especie de actualización de la actividad económica. Hay que decir que, por ejemplo, era evidente que a nivel de la calidad de los servicios, a nivel de la pequeña y la mediana propiedad, me refiero a industrias locales, las cafeterías, los restaurantes, se había producido una caída notable, que todo el que había visto, por ejemplo, las hortalizas en Santa Clara, habían un grupo de hortalizas privadas, una que estaba, por ejemplo, al lado del río ese, que es el puente del río, cuando uno va en camino al Estadio Sandino por la calle San Miguel, muy cerca de ahí, al lado de donde vivía una tía de mi madre que se llamaba Argelia, había una hortaliza y usted podía ir allí y comprar todo tipo de hortaliza con mucha calidad. Y todo eso se echó abajo como parte de abolir la propiedad privada ya en los años 70, etcétera. Viene el mercado libre campesino y la población respira con esa introducción del mercado, y en lugar de ordenar eso, lo que se opta es por el cierre del mercado, lo que en aquel momento se llamaba el mercado libre campesino.
y era evidente que en cuanto lo cerraron, la calidad de los productos, lo que venía, la promesa del propio presidente Fidel Castro de que iban a quitar a los intermediarios, a los merolicos, a los no sé cuántas cosas, en realidad en lo que se tradujo fue en una pérdida de calidad en los servicios y en una pérdida de dinamismo en los diferentes sectores económicos. Hubo áreas donde sí se dio una orientación más social, donde el gobierno logró estructurar motores de mejoría de la educación, la salud, que uno puede ver que se respiraban en los estándares de finales de los años 80 sin ninguna duda, y que van a ser importantes porque crean una reserva de legitimidad que a partir del año 92, a pesar de la no atención de algunos de esos problemas de manera sistematizada, cohesionada, estructural, de todas maneras, se preserva por un tiempo grande grandes cuotas de apoyo a la dirección revolucionaria y particularmente se pasa el bache grande que es en alguna medida muy localizado en La Habana entonces, que fue la protesta del 5 de agosto de 1994 y se abre la válvula migratoria que en alguna medida alivia una situación coyuntural, pero no resuelve de ninguna manera los elementos, las deficiencias estructurales del sistema. Frente a eso, el gobierno monta unos parches ante el sistema de economía de comando y trata de crear, preservar la esencia del control político a partir del control económico, como es propio de los sistemas leninistas, y a partir de ahí se abren ventanas al mercado en áreas como el trabajo por cuenta propia, la inversión extranjera en hoteles y otras áreas como lo que pasa con los convenios de administración de hoteles, la naranja de Jaui Grande, etcétera. Pero también se atienden algunas cosas, se alivian las grandes deficiencias, pero en lo estructural el país no se reforma. Y viene la famosa frase, desdichada en mi opinión, para decirlo con toda claridad, de Fidel Castro, cuando a raíz del quinto congreso del partido, él dice, se harán otros cambios cuando sea necesario, cuando en realidad eran necesarios ya en ese momento las reformas estructurales y se opta, por decirlo de alguna manera, ahí hay la visión por una política de reformas parciales y de reformas parciales sin estructurar un modelo comprensivo, general, abarcador de reforma de la parte económica y que junto con ella traería una reforma, una revisión de las relaciones entre el Estado, partido y la sociedad cubana, incluida la sociedad económica, pero no solo reducida a la sociedad económica, sino otros elementos de la sociedad civil y también, por decirlo de alguna manera, de la competencia política en términos de liberalización. Sucede que el Partido Comunista se propone minimizar todo lo que pueda un proceso de liberalización en un contexto en el cual incluso después de la aprobación de la ley Helms-Burton, la administración Clinton empieza a hacer algunos procesos de relajación en la política hacia Cuba y eso esto es como un alivio, llega aire a un sistema ya por entonces anquilosado y se toma como que el asunto te da más espacio de maniobra que te lo da, pero te da más espacio de maniobra para hacer reformas que son urgentes, cuando una base indispensable del modelo, que es el apoyo de la Unión Soviética y la integración y conexión internacional a partir de esa alianza, ha desaparecido. ¿Qué pasa entonces en los años 2000? Que de nuevo hay una política del gobierno al recibir el respiro de una integración en la matriz bolivariana, el gobierno tampoco se lanza a una ola de cambios, ni siquiera se plantea
un cambio integral, usando la ventaja de que ha encontrado mecanismos de reinserción a partir de la alianza con Venezuela, una mejoría de las relaciones con Rusia, una elevación de relaciones reparadas con China, a partir de 1987, cuando se restablecen las relaciones tanto no solo las de Estado a Estado, sino partido a partido entre el Partido Comunista de Cuba y el Partido Comunista de China, y varias visitas de Carlos Laje, Raúl Castro, Fidel Castro a China. Y de nuevo la política es casi como esperar alguna oportunidad de revivir lo que ya estaba muerto, que eran las opciones y esperanzas asociadas al modelo de economía planificada de comando que era característica del modelo soviético, y que todavía hoy el modelo de socialismo cubano tiene que ver más con eso, ya en sus variantes más liberales, como era la Hungría de Kadar, por ejemplo. La estructura de la tierra se parece un poquitico más a lo que había en Polonia, pero todavía con un énfasis en lo que eran las unidades básicas de producción cooperativa, cuando ya en Polonia sí se había producido una privatización de la tierra en la época de Gomulka, y esto es algo que seguía presente. Si usted parte de ese contexto, que termina con el lanzamiento del programa de los lineamientos, que de nuevo aquí hay otro dilema, ya no el de dilema de tener un plan, una comprensión integral de que la economía y los vínculos de otros subsistemas asociados se van a cambiar, y que viene a partir del sexto Congreso 2011, ascenso de Raúl Castro, tratar de suplantar con algún desempeño económico, con el otorgamiento de libertades, la pérdida de la zona de legitimidad que significaba el carisma de Fidel Castro, y que también ahora sí hay un cambio paradigmático. Se dice, vamos a un sistema con propiedad privada, vamos a un sistema con un mayor papel del mercado. Se sigue diciendo que el componente fundamental es la empresa del Estado. Todo eso es cierto que se dice, pero se habla de un paradigma distinto, pero que 5 años más tarde, o casi 6, en el 2017, esto sale de nuevo a la palestra, que de todos los lineamientos, que eran más de 500, no recuerdo ahora el nombre, más allá de eso, apenas 21 han tenido completa realización, y la mayoría de los cambios que se han ido ocurriendo son los mangos bajitos, como cambiar un grupo de leyes y decretos sobre la venta de carros, casas, la posibilidad de abrir un negocio aquí, un negocio allá, etc. Es decir, fíjense, más allá de lo que usted puede decir de la oposición, más allá de lo que usted puede decir de los niveles de agresión externa, que de alguna manera también influyen en el cálculo de los que hacen política, es muy difícil descontar o declarar poco probable una protesta como la que al final se dio, y que qué es lo que trae, qué es lo nuevo que trae esa tormenta. Bueno, que no es localizada. Primero que todo, no es localizada. Es una tormenta, una rebelión que tiene dimensiones nacionales. No se reduce a un grupo de miles que, cuando más, en el caso de la protesta de agosto de 1994, con mucho de cálculo, se ubicó sobre los miles de un solo dígito, 5.000, 6.000, 7.000, y con mucho, hablando de simpatizantes, gente que salió a la calle y miró y todo eso, usted la pondría en 8.000, una cosa así. En este caso, el 11 de julio de 2021 se trata de una protesta de dimensión nacional, y una protesta que conecta simultáneamente eventos que ocurren desde Guantánamo hasta Santiago de los Baños, creo que Pinar del Río también. Hay toda una dimensión, y los números son mucho más grandes. Aquí yo creo que sí habría que hablar de decenas de miles. Yo no creo que llega al upper, a la parte alta
de las decenas de miles. No creo que pase con mucho de 70.000 por las imágenes que yo he visto que permiten calcular un poco, por lo que he hecho de observación participante y de ir a preguntarle a personas, tanto de mi familia como amigos, como gente que yo conozco, por ejemplo, en Santa Clara, en La Habana, personas en Tuna, Camagüey, etcétera, Cienfuegos, y uno registra que, espérate, esto no fue por debajo de los 10.000, no puede haber sido por debajo de los 10.000 porque estamos hablando de números de 3.000, 4.000, 5.000, más a niveles de municipio, y si agregas el número de municipios, podrías terminar, se ha hablado de 60 municipios donde ocurren este tipo de protestas, y si tú le pones, digamos, un por ciento de 3.000, 4.000, obviamente, y La Habana en particular, donde hay una participación más grande, ya entonces tenemos que hablar de decenas de miles de protestantes. Eh, Hay quien me habla de protestantes activos, protestantes pasivos, pero como quiera que sea, se crea una dinámica eh, de protesta en la cual está el partidario activo del gobierno, el partidario pasivo del gobierno. Muy difícil hablar de una neutralidad suprema, el partidario pasivo de la oposición y el partidario activo de oposición. Entonces, abre la puerta para un análisis que es hasta qué punto tiene éxito la protesta en generar ilegitimidad para el gobierno y legitimidad para las propuestas opositoras más allá de la denuncia. Las protestas, por todo lo que hemos visto, tienen mucho de invocaciones al lema de patria y vida, libertad, 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 pero tienen un escaso valor de deliberación y de producción de una alternativa al gobierno, más allá de te echo en cara un lema asociado a la oposición, que es el de patria y vida, y te digo que no me siento en libertad porque lo que estoy haciendo es reclamándola. A nivel de números, yo lo que digo es que tampoco es sorprendente. Es una tormenta que se iba a dar tarde o temprano si usted analiza los elementos estructurales. De hecho, lo curioso es, y este sí es una crítica al elemento opositor, es que, y eso no es nada más por el elemento de la represión, ni mucho menos, es que las propuestas ventiladas en aquellos lugares donde son capaces de transmitir algún mensaje, me refiero a las radios opositoras que transmiten de Miami, al espacio que se crea en Internet, que eso también, la conexión entre los diferentes grupos también era algo casi que venía por la libreta, que era de esperar cuando estaba montada una red de Internet lo suficientemente grande y de acceso al momento que las protestas tienen lugar. Fíjense que hasta ahora me he referido a lo que hay estructuralmente. Dentro de ese contexto, ¿qué elementos contribuyen o que se pueden decir causales o condicionantes de la protesta? Sin lugar a dudas, en primer lugar, yo creo que en el orden externo, es que ese nivel de hartazgo, desesperación, cambio incluso de preferencia política, de cuestionamiento, esto es imposible pensar sin el impacto mayor que incluso en el criterio del analista Fulton Armstrong de la CIA, que más tiempo llevó en los últimos 30 años en torno a Cuba, dice que la causa fundamental de la crisis, con un elemento fundamental de la crisis, condicionante, causal, etcétera, es la política de guerra económica. Yo creo que con esa pedigrí, con esa credencial, se aporta mucho. Y los estudios, la literatura sobre sanciones, apunta a que eso debe ser un factor fundamental. Quiero llamar la atención que en su análisis el profesor Julio Carranza dice incluso, no es el de más impacto, no, cuando él dice que la respuesta del gobierno
él deja implícito que la crisis tiene un factor externo que tiene un impacto fundamental. Hasta cierto punto se puede decir cuando dice, no es que lo del gobierno no es lo de mayor impacto, pero es lo que se puede cambiar versus a el culpar la responsabilidad en la política de guerra económica. En paralelo con la guerra económica se ha ido instrumentando una política de alentamiento de la protesta, la subversión, no en los marcos de una oposición dejada a resolver sus problemas en una competencia libre de propuestas. Y por eso hago el énfasis de que la denuncia no viene acompañada de una propuesta viable, de una propuesta de concordia, de una propuesta acorde siquiera a la estructura de edades que tiene Cuba, sino un voto desde la estrategia de guerra económica por una opción radical de imposición a Cuba de aquellos que son sus cubanos preferidos y los cuales desde antes, pero incluso regenerados ahora con nuevos pagos a partir de la sección 109 de la ley Helms, para defender la política de guerra económica y para optar por esa opción radical opositora, han estado generando matrices de opinión, llamados a salir a la calle y en ocasiones tergiversando y desinformando a la población. Y yo lo digo con toda claridad. Miren, yo esto se lo he dicho a varias gente ahí. Yo estoy muy dispuesto a, a jurar y a prometer que si la llamada prensa independiente se comporta como prensa independiente, yo la voy a tratar como prensa independiente. Fíjense, están recibiendo el dinero de la sección 109, pero no importa. Vayan y reciban el dinero de la sección 109, pero empiecen, por ejemplo, cuando se trate el tema del 11 de julio, cuestionen, manifiesten su solidaridad con las personas que se le pueden haber dado penas de mayor rigor. Eso lo pueden hacer, pero vayan entonces y entrevístenle, por ejemplo, a las personas que le quemaron un carro, que le viraron un carro como parte de la protesta. Reflejen las imágenes de actos de vandalismo en el contexto de la protesta. Yo creo que si hacen eso, eso sería más lógico de una prensa independiente al cubrir esto, no a decir de que básicamente todo el que está preso porque era un protestante que lo único que estaba haciendo era expresándose. Eso es un ejemplo. Repito, esto para el toque, para la ADN Cuba, para los otros. Si ustedes se comportan como prensa independiente, verdaderamente independiente, no partidista, leña para la derecha, leña para la izquierda, leña. Eso es lo que les toca como promoción de sociedad civil. Yo les prometo que yo los trato como prensa independiente. ¿Van a morder al que les paga el dinero? Seguro. ¿Les van a quitar el dinero? Yo lo pronostico. Pero bueno, demuestren un año, dos, tres, mientras tienen el dinero, demuestren que fueron unos bichos. Cogieron el dinero del gobierno americano e hicieron lo correcto. El gobierno americano le estaba dando dinero para algo incorrecto, pero ustedes cogieron ese dinero y se lo echaron al bolsillo para hacer lo correcto. Demuéstrenlo y yo les juro que los voy a tratar como prensa independiente si lo hacen. No pronostico que lo van a hacer, pero bueno, esto es un elemento que yo creo que hay que mencionar. Y bueno, les decía esto porque yo creo que es importante mirarlo así. Yo creo que si algo ha pasado, que también se demostró con el 11 de julio del 2021, fue todo el dinero que se ha requete mal gastado para crear una crisis en Cuba, para producir un colapso del gobierno y para producir también una narrativa radical anticastrista que sirva de movilización en el tema de derechos humanos, democracia, etcétera, y que no han logrado nada. Y ahí hay que preguntarse no solo a las personas, porque las personas que han estado moviendo esta agenda naturalmente son responsables, pero también las narrativas que se han tratado de plantear. Y creo que eso es importante verlo ahí. No hay ninguna duda que incluso esas narrativas vienen después, y por eso es mi crítica
a la llamada prensa independiente, porque en realidad se trata más que de periodismo, de propaganda, en el cual se reclama el derecho a tener una especie de, si el gobierno confunde el periodismo con la propaganda leninista o la manera leninista de asumir la información como propaganda, mucha de esta gente, o la gran mayoría, como narrativa, como demanda. Para eso nada más que basta ver un programa de Mario Pentón en la Radio Martí, etcétera. Usted lo que encuentra o Martí Noticias es fundamentalmente es la reivindicación de un mecanismo de propaganda anticastrista. La idea de el periodismo objetivo, la idea de separar el reportaje de la opinión, la idea de poco fact-checking, poco chequeo de datos, es tan dominante en el subsistema de los medios opositores, que son los que hoy llaman independientes, pero no son independientes, son medios propagandísticos opositores, algunos con más habilidad como el toque, pero también parte de ese subsistema, y otros del otro lado que son los medios oficiales. Hay un espacio ahí donde usted encuentra nociones de periodismo, de opinión independiente, que a veces se cuela aquí, se cuela allá, y a veces se cuela en ambos lugares. A veces hay un periodismo de crítica económica en el periódico Invasor, por ejemplo, dentro del gobierno, que tiene muchos elementos, o es predominantemente un periodismo con estándares de objetividad, etcétera. Y a veces también lo encuentra hasta en lugares como el artículo que hace eh, Mónica Baró, esa de la sangre nunca fue amarilla, que es un artículo de denuncia, periodismo narrativo, que cae dentro de lo que se podría llamar con una razón de objetividad. Quede claro que yo no estoy haciendo un endorse o un apoyo total a uno u otro caso, porque también saben que, por ejemplo, en el caso de Mónica Baró, que ha llegado a decir eso de que Fidel Castro se robó la revolución que habían hecho otros, por ejemplo, Tete Casuso, obviamente eso no tiene de objetivo nada, pero me estoy refiriendo concretamente al artículo en concreto ese de la sangre nunca fue amarilla. Y por eso también hay que preguntarse, ¿por qué no hay una narrativa opositora de viabilidad, de diálogo, no solo por la política americana que viene como estructura, la política norteamericana en torno a la Helms-Burton que viene como estructura y comprometida con lo peor de lo que puede producir Estados Unidos, que es Jesse Helms, y las ideas que porta, donde se impone, por ejemplo, condicionantes de reparaciones históricas a los fallos que se han cometido del 59 acá, sin reconocer mérito alguno, y se pone la idea de las reclamaciones de los cubanos que viven en Estados Unidos, afectados por la revolución, por encima de la más grande injusticia de la historia, de la historia cubana, que es la esclavitud y el legado que deja en persistencias de pobreza, asimetrías, discriminaciones en contra de la población cubana afrodescendiente. Entonces, eso yo creo que es importante a tomar en cuenta. En el peor de los casos de esto que hablamos de los factores externos, hubo una campaña en medio del brote, de un brote específico del virus del COVID-19, esto en el cual se empezó a agitar la bandera utilizando a la administración Biden de que había un compromiso y una disposición de la administración a enviar una cuota enorme de dinero, 100 millones, llegó a decir Juan Antonio Blanco, y de que el gobierno cubano era el que por su lucha contra el bloqueo no quería que se entregara ese dinero. Primero, había una manera mucho más fácil de ayudar, que es quitar un grupo de sanciones que son ilegales, inmorales y contraproducentes. Esa es la forma más fácil, que andar cobrando impuestos al contribuyente para crear un paquete de ayuda.
pero segundo, que ese paquete de ayuda nunca estuvo presente. Yo he oído hasta eso de que Gennady Rodríguez ha hablado del avión que estaba listo para partir con la ayuda del gobierno americano. No me acuerdo si fue cuando el caso de los bomberos o en medio de esto. Yo no fue en esto, fue después, esto es cierto. Pero de gente que había un paquete de ayuda que el gobierno cubano estaba rechazando. El gobierno cubano fue sumamente lento en responder una oferta como esa, porque no hubo tal oferta del gobierno americano, pero le ganaron la batalla digital al decir, al ponerlo donde quiera. El gobierno cubano es el que no quiere, porque el gobierno lo que quiere es que le quiten el bloqueo y quiere condicionarlo todo a eso. Y agitaron ese mensaje y obviamente, si yo estoy en Matanzas, en medio de una situación de última alerta de gente que se está muriendo por falta de atención, y me creo, porque hay que creérselo primero, y hay que partir de que el gobierno cubano oculta cosas, que eso también es una persistencia de políticas anteriores, y me llevo a creer aquello de que el gobierno norteamericano va a darle una atención priorizada a Cuba, que no le está dando a otros países donde la pandemia está haciendo un daño mayor. Yo digo, no, espérate, aquí el orgullo para abajo. Si nos quieren mandar 100 millones, 200 millones, 500 millones para ayudarnos a vacunar a la población a salir de esta situación extrema, naturalmente que yo digo, oye, acéptalo, busca la manera para aceptarlo, incluso si tienes que decir que te estás tragando un buche duro, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron. Porque lo primero que todo es que hay que salvar las vidas aquí. La realidad es que nunca nadie ha puesto las evidencias, ni de documentos, ni de nada, de que el gobierno norteamericano hubiese hecho tal oferta. No lo hizo en público y tampoco el gobierno cubano admite que se le haya hecho en privado, que es lo lógico. Tú no tienes que prometerle a Juan Antonio Blanco, a José Más Santos, a Carlos Saladriga, a nadie tú le tienes que prometer desde el gobierno norteamericano que tú vas a ayudar a Cuba a lidiar con la pandemia, más allá que un gobierno que está demostrando que está haciendo los mejores esfuerzos para aliviar el problema y vacunar a toda su población. ¿Con quién tiene que hablar eso? Con el gobierno comunista, fíjate cómo te lo pongo, el que esté allí y que está haciendo lo correcto o lo apropiado o el esfuerzo mayor para salvar a su población, con ese tú dialogas y a ese que le pones el dinero si quieres de verdad contribuir y escucha lo que ese sistema social, ese sistema de salud te está dando por intermedio del doctor Durán, etcétera, etcétera. Eso fue parte indiscutible del tema. Y eso se mezcla, como repito, el elemento estructural de que el gobierno cubano optó primero por una renuencia a hacer un paquete integral abarcador de reformas. Segundo, opta por un gradualismo frente a una terapia de choque, pero no es un gradualismo que funcione, sino un gradualismo excesivo de reticencia a hacer reformas que también es esperado que le redujeran el poder de control que tenían sobre la sociedad civil, porque ese modelo orientado al mercado, de mayor propiedad privada, de orientar inversiones hacia los sectores más dinámicos, como es la pequeña, la mediana empresa, la adopción de un modelo de economía de mercado con un Estado regulador, desarrollista, etcétera, que se deduce de la mejor lectura de los lineamientos, eso no lo implementaron. Primero, tomó mucho tiempo, porque cada vez que le llegaba una ayuda, un alivio de China, era a flotar, a sobrevivir en lugar de decir, tenemos una coyuntura mejor, vamos a lanzar la reforma, a ver si podemos avanzar lo más posible para hacer este sistema estructuralmente mejor. No, siempre hay que hacer todo en función no del crecimiento económico, no de resolver, sino todo lo demás depende de mantener tanto control como sea posible en manos del Partido Comunista. No te sorprenda si cuando la tormenta venga aplicando esas políticas, el tema se te complica. Y entonces yo creo que esos son elementos que habría que entender en las dinámicas que impulsan lo que ocurrió o causales que impulsan el 11 de julio. Aquí yo creo que también hay que hablar del manejo de la crisis. Y es muy difícil
negar elementos que son esenciales en este discurso. Primero, por mucho que tú quieras, y aquí hay rupturas importantes que todo observador objetivo debería hacer con la narrativa oficial. Aquí no hay nada que celebrar, ni la derrota de la intentona, ni mucho menos. Sí, es un mal menor que no hayan triunfado las fuerzas que apuestan a la oposición radical y a hacer causa común con la política de bloqueo. Si tú me dices eso, decir, mira, hubo el consuelo de que el pueblo cubano, en su mayoría, no se lanzó en una ola destructiva contra el gobierno, las instituciones, etcétera, porque no se compró de ninguna manera la narrativa radical que todavía hoy sigue siendo la dominante en la oposición, que es todo menos leal. Mi patria primero, cierro filas con la idea de buscar que lo mejor siempre ocurra para mi país, no de que le vaya mal al país para que a mí me vaya bien, que le vaya mal al gobierno para que le vaya mal al país, para que a la opción mía le vaya bien. Esos son signos como el poco compromiso con la ley internacional, con la doctrina de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con la soberanía de Cuba. Esos son signos que enfrentamos una oposición incapaz de hacer una propuesta viable en la cual la visión moderada prevalezca y solo ponga a las opciones radicales como vagones de cola a las cuales toman ventaja de cambios positivos, pero ellos nunca tienen el control del timón. Como pasó, por ejemplo, en Chile con la conciliación, la concertación para la democracia, o con la negociación que ocurrió en España entre los sectores moderados dentro del franquismo y los sectores moderados dentro de la oposición para producir el paradigma de la transición española, o en el caso, por ejemplo, de Taiwán, entre los sectores que primero empiezan a ganar, o en el propio México, empiezan a ganar elecciones locales, demuestran capacidad de gobernar más desde el centro que desde la oposición radical, y en algún momento, como lo dijo Manuel Gómez Morín, en una brega de eternidad, llegan al año 2000 rompiendo el dominio ya fuera de un solo partido o de partido dominante en el contexto del México por revolución, de ese partido que primero se llamaba el Nacionalista Revolucionario, después se llamó el Partido de la Revolución Mexicana y eventualmente el Partido Revolucionario Institucional. Eso yo creo que hay que valorarlo. Pero hay una responsabilidad del gobierno en que se haya llevado a una crisis como la que se llevó. Y en última instancia, no se puede negar y se debe hacer un hincapié apropiado, porque la verdad histórica ni se debe tergiversar ni se debe olvidar. Se puede perdonar, pero la verdad no se debe borrar. Y el gobierno terminó usando la fuerza contra una parte de su propio pueblo. Y por tanto debe asumir la responsabilidad y reconstruir la confianza. En términos reales, se trata de pensar cómo el sistema puede tener una oposición leal, tolerada, por lo menos eventualmente históricamente legalizada, capaz de reconstruir valores compartidos entre las buenas personas, los buenos cubanos que se adscriben al Partido Comunista y aquellos que tienen paradigmas alternativos, entre ellos este servidor. ¿Sí? Es importante para hacer eso no olvidar lo que pasó, y sí es evidente que toda esa gente que estaban en la calle no eran radicales anticastristas, partidarios del bloqueo. De hecho, ninguno de ellos salió a la calle diciendo ¡viva el bloqueo! Manden una intervención militar. Hacían referencia a temas como hambre, falta de oportunidades de vida, comida, ropa, transporte, etcétera, pero también hay gritos de libertad que quieren que esos temas puedan ser discutidos dentro de un ambiente lo suficientemente amplio
para el ejercicio de la ciudadanía. Yo creo que también es importante notar como una verdad que los sucesos en Cuba tienen conexión con la historia de la emigración cubana y con el acceso a los nuevos medios que convierten en más transnacional cada día la sociedad cubana y más transnacionales los retos de gobernabilidad en la isla. Y yo creo que Cuba en ese sentido debe plantearse aprender de los diferentes procesos por los cuales otros países, dígase por ejemplo la relación entre Vietnam y sus emigrados, la relación entre China y sus emigrados, incluyendo la situación en Taiwán, las transiciones de gobiernos con niveles de control político alto, ya sea con gobiernos de derecha o gobiernos de izquierda en la Europa Oriental, en la Unión Soviética, en el eje, en el Asia Central y en América Latina, incluyendo los graves problemas que, por ejemplo, estamos viendo ahora en términos de la Nicaragua sandinista o otros países. Entonces, en términos de tono, yo creo que se hace necesario buscar formas de compresión de los niveles de control y también una visión no de lo que pasó en el 2021, sino del impacto que pudieran haber tenido en la política norteamericana y en los manejos de la crisis, que cuando se pudo hacer la reforma en mejor coyuntura, el gobierno cubano se pasó con ficha o simplemente contó que las tablas estaban en damas y por tanto no quiso buscar algo diferente. Entonces, a mí me parece que esos son elementos muy importantes que deberían ayudar y que pueden construir un tono moderado, más conciliador y que habría que pensar a nivel de políticas macros. Entonces, primero, que ha fallado en la reforma económica, que llevó a que tanta gente desesperada saliera a la calle y sigue saliendo hoy. Y el gobierno debe tomar responsabilidad por la posposición de esa reforma y por el enfoque ante el cual esto es una derrota. Segundo, el gobierno debe asumir su parte en el ejercicio de violencia que ocurrió aquí. ¿Hasta qué punto se trata, en términos de responsabilidad histórica, de respuesta a una masa descontrolada que se lanza a actos de vandalismo, a una masa alentada por la exhortación externa como parte de la política de cambio de régimen impuesto desde fuera, y hasta qué punto se trata de personas movilizadas a partir de los propios errores del gobierno y que también están buscando un canal para expresarse y que ante la carencia de un espacio de deliberación óptimo se lanzan a la calle a algo que es un ejercicio de protesta sin mucha propuesta, o sea, denuncia sin anuncio, pero que no tiene un canal diferente y que la manera que se gestionó la discusión con el pueblo a partir de la propuesta de constitución del 2019, 2 años antes, no previene una situación como esta. ¿Qué se hizo mal en la discusión de la constitución del 19? Porque no decían que estaban teniendo una deliberación amplia, democrática, donde todo el mundo podía decidir, decir lo que quisiera y se decidía por consenso, ¿no? Consenso no es que lo dice fulano y lo digo yo, no, en cierta medida hay decisiones que tienen que ver con la participación de la ciudadanía en tomar partido. Y partido viene de parte. Y no puede ser concebir para toda la vida, sin reformas políticas por el bien común, la idea de que una parte se jerarquice por superior a la soberanía popular. Entonces, ¿qué creo que es importante aquí? Que el gobierno también debe asumir su parte por
ese fracaso y también asumir su parte por la manera que tuvo que lidiar con la crisis, con la orden de combate, con los palos, que yo creo que era iluso suponer que el gobierno del Estado partido, que además no reconoce la legitimidad, porque tiene razón para no reconocerle legitimidad a la propuesta esta que se alienta con el Patria y Vida y de que al gobierno de Cuba hay que sacarlo porque en Washington se dice que no le gusta y los cubanos que dominan en el Miami radical anticastrista quieren que les entreguen el poder en bandeja. Si eso es verdad, que vaya, sería iluso e ilegítimo asumir que esa gente iba a decir, no, ven para acá que te voy a entregar el poder. Eso es iluso, pero sí es cierto que en la respuesta hay hechos documentados en evidencia de golpes y de acciones en las cuales hay violaciones de los derechos humanos. Y como resultado, un grupo de condenas que solo pueden ser entendidas en un contexto de crisis, pero en la medida que el contexto de crisis se supera, emana, se levanta la frase bareliana de que no hay patria sin virtud ni virtud con impiedad. Hay que recuperar la virtud y hay que recuperar la piedad en el tratamiento de aquellos con los cuales incluso se discrepa. Del otro lado, como sí he dicho varias veces, más allá de abogar por reformas políticas por el bien común, hay una arrogancia y una soberbia de querer imponerle a los cubanos, al pueblo cubano, contra la soberanía popular, también un lenguaje tergiversado, muy fácil de verse la costura, para imponerle a sus cubanos preferidos y también tergiversando la realidad. Vamos a poner, por ejemplo, una evidencia que hasta ha salido por muchos lugares y que nadie ha desmentido que eso pasó. Vamos a ponerla aquí, que es un acto que se puede decir claramente es un saqueo de una tienda. Y el saqueo de una tienda, ese disturbio está mal si pasa aquí en Oakland o en cualquier lugar, a partir de las injusticias históricas contra la minoría afroamericana y que la gente en protestas como parte de Black Lives Matter hayan roto vidrieras, se hayan llevado televisores y camas y cosas de ahí, eso está mal, por injusticia, por grave que sea tu injusticia. Como me dijo una vez una persona que era amiga mía, hoy no me llevo con ella, pues no hablamos, pero yo tengo respeto. Pero ella una vez me escribió ahí en uno de los intercambios que me dijo, ¿qué sabes tú, Turi, de vivir 20 años durmiendo en el mismo colchón? ¿Cómo tú le puedes pedir a esa gente que en el medio de una protesta y se rompe una vidriera y ellos no se lleven un colchón? Yo no le tengo que pedir nada a nadie. Yo digo lo que considero son normas de civilidad. La solución para ti, que has vivido 20 años durmiendo en un solo colchón, en una casa con gotera, la solución para eso socialmente tiene que venir con el orden y con la ley. Si te parece muy conservador, bueno, es un problema tuyo. Yo siempre he recomendado en este programa leer la obra de Edmund Burke por la importancia que dice de las tradiciones, las leyes. La propia Biblia tiene la fiesta de la libertad en Pesaj para los judíos y viene después la fiesta de Shavuot cuando recibes la ley. Libertad, ley sin libertad es opresión. Libertad sin ley es libertinaje y el caos. La democracia es el pueblo, el dominio del pueblo a través de instituciones. Si me preguntas a mí, dominio del pueblo a través de instituciones republicanas, si me dices a mí de lo que es óptimo. Y como mismo es un problema si en Oakland la gente se lleva un colchón o se lleva un televisor, eso no es parte de una protesta política, se ocurre en Cuba y eso debe reconocerse. Yo voy a ponerles ahora, les voy a presentar un momentico ahora una imagen que es difícil decir, que virar una perseguidora, virar un carro, y que por eso se lo digo, vayan y le pregúntenle a esa gente la pérdida que tuvieron o llevarse elementos de una tienda, es una forma de protesta política. Vamos a verlo ahora. La tremenda protesta, llevándose unas cervezas ahí. Cógeme una Cristal, cógeme una Cabocanero. Este es una protesta política muy... Esto fundamentalmente es eso.
Es un disturbio difícilmente de justificar de protesta política. Entonces, como resultado, y esto yo creo que es importante decirlo, empezar a construir, tanto por parte del gobierno, una propuesta que atienda a los problemas que hay. Y no es que nosotros, como ha dicho hasta el presidente, no es, alguien piensa que nosotros no queremos atender los problemas de la población. Yo por lo menos no pienso eso. Ahora, yo sí pienso que muchas de las soluciones las están concibiendo desde cierta conveniencia política y paradigmas ideológicos que cierran la posibilidad de encontrar soluciones del tipo de las que se ha descrito, como por ejemplo lanzar un programa de reformas económicas que pongan al país en una condición que pueda usar mejor sus capacidades internas, derrotar la política de bloqueo, que se produzca más comida al costo político que sea, no corto de una intervención militar norteamericana y una rendición ante los cubanos favoritos de la ley Helms. Tienes que tener la apertura suficientemente grande para resolver por todo eso. Importación de tractores, maquinaria, apeos y equipos de labranza, entrega de tierra. Hace falta una masa crítica de capital para incentivar una marcha al campo de las personas que puedan producir esas tierras. Dígase, por ejemplo, privatizaciones de centrales, dígase, por ejemplo, entrega de tierras como se ha empezado a hacer con una empresa vietnamita, pero a más grande escala, con una privatización significativa. Todo, hasta que haya corriente y haya electricidad, hay que hacer lo posible porque llegue el dinero que le permita al gobierno de manera transparente, en la medida que el bloqueo lo permite, para que no te persigan al potencial inversor ni lo castiguen, pero hacer toda la apertura posible que te permite sacar a flote a un país que está en condiciones de extrema precariedad. Y para eso, ¿cuánto importa el control del Partido Comunista sobre la vida privada de la población? Típico de sistemas totalitarios y post-totalitarios, cero. Lo primero es la vida de la gente. ¿Ya? El momento en el cual el Partido Comunista está abogando por sus intereses, por sus paradigmas de control, por encima de los intereses nacionales, el patriota se baja. El patriota se baja y dice, no, es un asunto de ustedes, eso no es un asunto mío. Sí, esas son cosas que hay que buscar. Yo creo que se están haciendo esfuerzos. No es que, fíjense, yo no descalifico los esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno, desde el propio Partido Comunista, la resistencia que se está haciendo a las políticas de bloqueo, pero hasta allí llega donde compartimos el camino. El resto es primero la nación y sobre todo que las personas que viven allí. ¿Y hasta cuándo? Hubo ocasiones o no, no es responsable que en el análisis se diga que han habido ocasiones mucho más propicias para implementar cambios, que ha habido momentos en los cuales posiblemente el efecto positivo de cambios a implementar hubiese sido mucho más fácil, menos traumático, con menos descontrol. Como decíamos el otro día, que Mendive decía que en la situación crítica que tiene, vas a privatizar hoy algo y vas a tener que vender gallinas como pollitos, ¿no? Cuando tenías el respaldo de Venezuela, cuando tenías una disposición de haber reducido la deuda con Rusia, cuando has tenido el acuerdo o estabas negociando el acuerdo con la Unión Europea, cuando tenía a Obama, que con todo aquello que fue el sancionador en jefe en muchas cosas, sí tenías un ambiente internacional que no era de expectativa de reforzamiento de las sanciones. Ahí hubieras podido privatizar más, tener ese dinero y canalizarlo a, por ejemplo, ponerle más inversión a la agricultura. Y no se hizo. Entonces, esas cosas hay que reconocerlas, porque el costo es que después resuelves el problema con un acto en el cual tienes que responder a una oposición
desorientada o mal orientada con un acto de violencia política estatal que incluye, no digo que sea lo fundamental, pero que incluye en el restablecimiento del orden violaciones de derechos humanos que también tienes que reconocerlas. Son cosas que yo creo que se imponen en una reflexión desde aquí sobre este tema con un análisis que procura hacer, por lo menos desde mi perspectiva. Yo no tengo ninguna razón que me limite, más allá de mi propio pensamiento, mi propio análisis, al lidiar con la crítica que hago a la oposición y al gobierno, porque creo que es lo que me toca fundamentalmente como un analista que tiene obviamente sus sesgos y patrones favoritos, algunos también con ilusiones, obviamente, hay gente que yo no sé por qué diablos me responde que Cuba no es Noruega, cuando yo digo que Noruega, que Dinamarca, que los países que han tenido las experiencias socialdemócratas en el norte de Europa, o que Corea del Sur en el contexto asiático, o la propia China dentro de las variantes comunistas, que en mi opinión ha sido mucho más amplio y más se ha lanzado más a una alternativa de promoción de desarrollo durante el dominio o la figura dominante de Deng Xiaoping. Estoy terminando una biografía que quiero hacer un programa entero sobre la biografía de Ezra Vogel sobre Deng Xiaoping. Una variante como Singapur, que la respuesta que me dan es, no, nosotros no estamos en el este de Asia, nosotros no somos noruegos, ¿a quién se le ocurre? Esa no es una respuesta, señor. Nadie le ha dicho eso. Lo que se le ha dicho es que hay experiencias muy humanas de aperturas a una institución, porque no es abracadabra, por arte de vivir lo que el mercado va a funcionar, pero sí es evidente que cuando se hacen reformas que construyen un mercado estable, un mercado consolidado con instituciones, en la medida que lo haces, te va mejor. Siempre y cuando asumas que no es una variante a la neoliberal, a eso del arte de vivir lo que, aleluya, se crearon todas las instituciones de un buen mercado, si no lo haces desde una perspectiva de economía mixta, un estado desarrollista, redistribuidor, eh, esto con estabilidad política, crecimiento con equidad. Siempre me acuerdo que esto lo aprendí con un demócrata cristiano en Cuba. Esto de crecimiento con equidad dentro de una economía capitalista de mercado, ni siquiera lo de Vietnam, ni nada de eso. Lo aprendí en Cuba cuando estaba haciendo la maestría de la Carlton con el apoyo de la Universidad de La Habana. Fíjense si ocurrían a mí, que estábamos hablando el 4 de julio de lo que a mí me beneficia. Yo creo que fue muy bueno y quiero a Cuba por otras cosas, pero quiero recordar que me fue posible cuando lo busqué en la Cuba de 1996, 97, 98, hacer esta maestría en la Universidad de Carlton, y en la cual vino el gran economista, un hombre de mucha dignidad, porque no aceptó juramentar frente a Pinochet para ser ministro de Hacienda. Y fue un profesor que, si por ahí hay alguno de mis compañeros de la Universidad de Carlton que tomamos los cursos en aquel proyecto de maestría que promovió el profesor Ritter, recibimos un grupo de conferencias de profesores en el cual destaco el gran economista demócrata cristiano chileno Ricardo French Davis, en el cual era una línea permanente de su preocupación, habiendo sido graduado entre los chicos de Chicago, el tema de la equidad, porque él había estudiado con todos los grandes, incluso de la escuela de Chicago, con Milton Friedman, con Buchanan, con toda esa gente, y sin embargo nunca optó por apoyar una dictadura como la pinochetista, y también resaltó siempre el defecto el defecto de la economía neoliberal y la importancia ética como economista de siempre pensar la economía con una vocación por la equidad.
gústele o no le guste a los que están en el primer quintil de la estructura económica. Es una disciplina que habla de la distribución de recursos escasos y de ampliar el país y ampliar esos recursos, ampliar el CAI y también distribuirlo con equidad, por ética. Lo digo porque entre esas cosas eso era un tema que tenía interés en discutir en algunos de los debates que alguien me ha planteado y por fin nunca se han dado. Y que son economistas graduados de escuela con niveles parecidos a los míos. Porque la mayoría de estas cosas se entienden con una economía de 1,01. ¿Ok? Y eso tú escoges. Tú escoges si profesionalmente te quieres convertir en un promotor de crecimiento sin percepción de equidad y sin un componente anticorrupción por una democracia y que no solo sea tirarle las migajas de los que están arriba al quintil más abajo o incluso a veces a otros quintiles. Entonces, son elementos que son importantes y que son parte de la discusión de reformas cuya urgencia el 11 de julio se planteó. Entonces, llamamos la atención sobre esto en nuestra voz. No creo que lo vaya a ver mucha gente. Yo estoy seguro que las otras narrativas son más escuchadas. La de la derrota de la contrarrevolución que pone el gobierno cubano, la de el supuesto explosión del pueblo reprimido por el gobierno, cuando en realidad esto es una parte del pueblo que se levanta, los números se ubican en las decenas de miles, es importante, hay represión, hay violación de derechos humanos, hay condenas que llaman la atención y por lo menos ojalá la administración Biden hubiese hecho lo que hizo 8 días antes de irse cuando llegó al poder en los primeros 6 meses. Y en ese contexto es poco probable que a lo mejor hasta un evento como este se hubiera producido, incluso si de haberse producido el pedido de la administración Biden y de la comunidad internacional de penas más acorde a los delitos cometidos y fuera de un contexto de agresión permanente y de crisis y de desorden, se hubiese permitido o los factores hubieran impulsado más a que hubiesen habido penas de menores años y ya una vez producida, la administración Biden tuvo 3 años, como lo tiene ahora la administración Trump, para desmontar una política de hostilidad donde estas penas, yo no digo que todas tengan justificación, pero tienen elementos a tomarlas en cuenta, porque en la administración de justicia los contextos siempre tienen un lugar y en el cual es diferente cuando tú te expresas y tú dices patria y vida porque es tu inspiración, y otra cosa es si usted es parte de un andamiaje que lo que quiere es que la protesta reviente, que colapse el sistema, que no haya transición de la ley a la ley pasando por la ley, y aparte de eso está cobrando dinero a partir de la ley Helms-Burton. Hay 3 tipos de delitos o 3 tipos de condiciones, ni siquiera yo diría delitos asociadas a esto. El que es por ejercer su libertad de expresión, en el cual no hay ninguna discusión, que no tiene que estar ni un minuto tras rejas, a no ser que haya una emergencia y que alguien diga, lo que estás llamando a hacer en este momento puede tornarse en un grave problema, pero en tanto y cuanto desaparezca esa condición, usted va para la calle, usted estaba diciendo lo que usted pensaba, y es su derecho. No es lo mismo, y yo sé que el llamado periodismo independiente se pasa con ficha y carece de objetividad cuando no menciona el vandalismo de ataques a carros, ataques a policías, saqueo de tiendas. Yo quiero que, y ya, fíjense, lo repito, porque eso es un tema que me puse a pensar hoy, porque yo dije, bueno chicos, y esto es solo el tema del dinero, porque hay gente que sigue, oye, me pregunta, sí, yo creo que el dinero es muy importante, porque sabemos que la mayoría de las veces
la gente te paga porque tú hagas lo que ellos quieren. Pero fíjense, repito, si hacen lo que deben hacer, lo que es apropiado, y arriesgan su dinero, eso hay que reconocérselo. Como mismo van y hablan con el padre del niño, el niño entre comillas, detenido que tenía 16, 17 años, es un adulto en las condiciones cubanas y tiene que eso ser mencionado porque hay una ciudadanía a los 16, o sea, la ciudadanía plena para votar, por ejemplo, etcétera, y que en la mayoría de los casos no son personas, tengo entendido que el gobierno liberó o puso en prisión, régimen de prisión especial a todos los menores de 18, pero todo el que alienta todo el debate sobre eso, hay un debate que desde derechos humanos, desde buen gobierno, desde cualquier cosa tenemos que vernos, y es el derecho a la propiedad. Tú no puedes pedirle el derecho a la propiedad para decir que el gobierno cubano violó el derecho a la propiedad y que mira lo que hizo, y entonces ignorar cuando el gobierno tiene la responsabilidad también de enjuiciar a todo el que quemó un carro, a todo el que rompió una vidriera, a todo el que hizo eso, independientemente de las razones que fueran. Hay por ahí imágenes, deja ver si yo las tenía por aquí, a ver si la encuentro ahora, de un carro virado, totalmente virado, unos lados rojos que están virados de cabeza, creo que es en la calzada de 10 de octubre. Tú vienes protestando con el gobierno y dices patria y vida, patria y vida. La persona que tiene ese carro, digamos que haya sido el presidente del comité, tú no tienes derecho a virarle el carro al revés. Esa es propiedad de él. Y cualquier gobierno, partido comunista, no partido comunista, lo que sea, si tú viras ese carro, te debe perseguir a ti y meter preso. No importa si lleves 20 años durmiendo en un colchón con la casa con agujeros en el techo y que tú creas que la responsabilidad es del gobierno. Tú no puedes llegar y virar un carro. Y la policía, por ejemplo, en las visiones generales, es que es un instrumento de orden y si viola los derechos humanos hay que denunciarla. Pero tú no tienes derecho a asaltar un cuartel de policía, virar un carro. Eso no tiene nada que ver con desobediencia civil. Reporten sobre eso también. Reporten de lo otro, pero reporten de esto también. Si lo hacen, yo lo voy a tener en cuenta. ¿Cuál fue el impacto del bloqueo en que esta situación se diera, de la guerra económica? Bueno, señores, llevamos ya 2 horas y 13 minutos. Y quiero agradecerles a todos los que han estado con nosotros y estén pendientes porque es posible que mañana hagamos un programa por la tarde sobre los temas que nos quedan. Pero quiero agradecerles que hayan estado con nosotros y que hayamos reflexionado sobre este momento histórico tan importante y repito, con el interés de obtener un tono constructivo, un tono de visión diferente sobre lo que tenemos y una y lo que significa como oportunidad histórica que analicemos con responsabilidad el asunto del 2021 y si no para ahora, porque yo creo que en este momento, verdad que las condiciones son muy malas hacia en la búsqueda de una política de contexto externo para favorecer una mayor apertura política con mejora de derechos y estabilidad social, sí yo creo que es importante que, que en cuanto haya la oportunidad histórica para analizar este tema, o en la medida, digamos que en cuanto haya no, que en la medida en que el tiempo nos da una perspectiva histórica, utilizar la oportunidad que se dé para mostrar la capacidad y condiciones para desde el gobierno, la sociedad civil, la oposición leal, yo no tengo esperanza con la que no es leal, ni tampoco con los sectores radicales dentro del gobierno, pero afrontar el análisis de lo que constituyó un evento histórico significativo en materia de gobernanza, o afrontarlo con integridad y responsabilidad. Porque los gobiernos
y las sociedades tienen la responsabilidad cuando ocurren enfrentamientos internos que culminan en prisión, en golpes, ¿cómo se dice?, choques de esa naturaleza, tienen la responsabilidad de construir una capacidad para analizarlos y discutirlos con integridad. Yo creo que llegará el momento, no es que llegará, es que tenemos que construir los momentos en los cuales se pueda abordar heridas como esta, temas como esto, con integridad y con capacidad. Y es importante porque no solo es el crecimiento económico, no solo es lidiar con los problemas de la crisis. Hay que a veces aliviar el dolor de ciertos sectores como parte de los pasos necesarios hacia una reforma política que además rescataría y fortalecería una imagen positiva de Cuba como país en el mundo. Una sociedad sólida, un acceso a Internet que sea más libre y más responsable, discusiones que se alienten no solo del gobierno, sino de diferentes sectores responsables de la cubanidad, alentarían la participación y la discusión entre personas que puedan pensar no desde la contrailustración, sino de la razón, el entendimiento de la importancia del cambio y también de la estabilidad política al hacerlo, de forma tal que en última instancia predomine la soberanía popular, la voluntad del pueblo. Así que me voy aquí y nos vemos en la próxima. Chao.